está pasando en el mundo? El conflicto entre Rusia y Ucrania se complica cada vez más. El presidente de Estados Unidos anunció la entrega de aviones de guerra F-16 para la defensa de Ucrania y así fortalecer más a los soldados en el ataque en las zonas ocupadas por Rusia. Ya había mencionado Vladimir Putin que este tipo de apoyo militar a Ucrania sería con graves consecuencias y es cruzar la línea roja. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? Estos aviones de combate que manda Estados Unidos llevaría a reforzar más a Ucrania y se trasladaría la guerra a los cielos y así contrarrestar el avance que tiene Rusia en la zona. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? Rusia criticó duramente a Estados Unidos al entrenar pilotos de Ucrania en la utilización de aviones de combate. Rusia no se detendrá hasta que tome todo el territorio. Los países del G7 y Japón dieron el apoyo económico y militar a Ucrania y no será una victoria para Vladimir Putin. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. But wherever Russian troops are within Ukraine and the area, they would be able to do that. Thank you all very, very much. Appreciate it. It is for Rusia expresó su malestar luego de que países del occidente se comprometieran a avanzar con la entrega de aviones caza F-16 a Ucrania. El embajador de Rusia, Anatoly Antonov, en Estados Unidos, criticó la decisión de Washington de apoyar el entrenamiento de pilotos ucranianos para manejar aeronaves. El diplomático aseguró que el respaldo del país norteamericano nunca ha estado interesado en la paz. Retomamos el contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levi. Adelante. Hola Alejandra, realmente son muchas todavía las incógnitas. Se desconoce cuál será la cantidad de cazas F-16 que se va a suministrar a Ucrania, cuándo será ese suministro, cómo se llevará a cabo el entrenamiento. También en Estados Unidos se sabe ahora de los pilotos ucranianos, pero es un proceso que puede ser muy largo, de meses para los pilotos y de más de un año incluso para los técnicos de mantenimiento de estos aviones. Entonces todo esto en un momento en el cual Volodymyr Zelensky, eso sí, quiso estar presente en la cumbre de los G7 en Hiroshima, en Japón, ahí para asegurarse de que la ayuda militar del mundo occidental a Ucrania continúa, que no se cansa Occidente realmente de esta guerra que se prolonga ya durante 15 meses y que, por ejemplo, ha costado a Estados Unidos 37.000 millones de dólares, una cantidad realmente impresionante, ingente, pero hay analistas que dicen que a Estados Unidos le significa tan solo el 5% de su presupuesto de defensa y de esta forma pueden verificar, por ejemplo, las armas de Rusia en el campo de batalla y esto tiene para Washington un valor enorme. Entonces, esto también, más allá de lo que es la defensa de la democracia, el impedir que países puedan invadir el territorio soberano de otros países. Entonces, aquí lo que sí es que Volodymyr Zelensky aprovechó su llegada a Hiroshima para afirmar que lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en Bakhmut, en esta ciudad en el lado oriental de Ucrania, cómo se encuentra esta ciudad virtualmente destruida, es muy similar a cómo quedaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki después de las bombas atómicas que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Alejandra. ¿Por qué vuelve a generar preocupación la planta nuclear de Zaporilla, José? Bueno, vemos aquí que existen los intentos, precisamente de un argentino, de Rafael Mariano Grossi, de intentar llegar a una zona de exclusión de bombardeos que permita proteger a esta planta nuclear que es la principal de Europa, que se encuentra en la región de Zaporilla, concretamente en la localidad de Enerhodar. Hay ahí 6 reactores atómicos y están en medio de las batallas. Entonces esta mañana, de manera temporal, fue
uno de los bombardeos, el responsable de que el suministro de electricidad desde la ucraniana Dnipro se viera afectado, y entonces hubo que poner a los sistemas de emergencia internos dentro de la planta para seguir con su suministro de energía que permita enfriar estos 6 reactores atómicos. Pero los temores son considerables de que, si bien ahora se ha podido por 7ª vez el reanudar el suministro de electricidad después de haber sido afectado por los bombardeos, que esto en el futuro pueda llevar a un verdadero desastre. Entonces lo que hace Rafael Mariano Grossi es intentar mediar entre Ucrania y Rusia para intentar conseguir algún tipo de acuerdo que permita impedir al menos ese peligro que realmente causa verdadero espanto en general en el mundo. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El conflicto entre Rusia y Ucrania se complica cada vez más. El presidente de Estados Unidos anunció la entrega de aviones de guerra F-16 para la defensa de Ucrania y así fortalecer más a los soldados en el ataque en las zonas ocupadas por Rusia. Ya había mencionado Vladimir Putin que este tipo de apoyo militar a Ucrania sería con graves consecuencias y es cruzar la línea roja. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? Estos aviones de combate que manda Estados Unidos llevaría a reforzar más a Ucrania y se trasladaría la guerra a los cielos y así contrarrestar el avance que tiene Rusia en la zona. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? Rusia criticó duramente a Estados Unidos al entrenar pilotos de Ucrania en la utilización de aviones de combate. Rusia no se detendrá hasta que tome todo el territorio. Los países del G7 y Japón dieron el apoyo económico y militar a Ucrania y no será una victoria para Vladimir Putin. Grave crisis política en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador militariza el seguimiento de las vías férreas del país. Serie de la Secretaría de Marina realizaron un despliegue de soldados en la zona. Han causado una serie de críticas y señalamientos de la oposición hacia el presidente de México, en la que menciona que hubo un desacuerdo con el precio que realizaba la empresa Grupo México, proyecto de 3 vías asignados, y eso no le gustó al presidente de México, que querían cobrar más de $500 millones por los trabajos que se harían, los cuales serían 6.500 millones de pesos, y tomó la decisión por medio de un decreto, el despliegue de militares en los segmentos asignados, y los resguardó como seguridad nacional hasta que tome las medidas correspondientes del proyecto. Te invito a ver el video. El presidente de Ucrania llega a la cumbre del G7, reunión de las 7 potencias más poderosas del mundo, pide material bélico para hacerle frente a Rusia, así reforza las fuerzas militares de Ucrania, aviones de combate para recuperar y defender las tropas que avanzan, así podrán hacer retroceder a las fuerzas de Rusia. Este conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando cada vez más países están involucrando y no dejarán que Ucrania sea una victoria de Rusia. La cumbre en Hiroshima, Japón, están planeando más sanciones a Rusia y sacarlo del sistema financiero internacional. Esto le causaría graves consecuencias a su economía. Estados Unidos entrenará a soldados de Ucrania con aviones de combate F-16. ¿Qué reacciones tendrán estos anuncios en Rusia? Ya dijo Vladimir Putin que si este material que mandan a Ucrania afectara su territorio, habría graves consecuencias. El presidente de Ucrania nunca había viajado tan lejos en Japón desde que comenzó la guerra con Rusia, pero es muy importante esta cumbre para no aprovecharla. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.